Ya, entonces, el diagrama de Wilhelm es ese esquema que me habla de todos los cambios eléctricos, mecánicos, que se están produciendo en el corazón durante el ciclo cardíaco. Es lo que le preguntaba, ¿qué comprendía el ciclo cardíaco? Ya comprende dos grandes periodos. Eso es algo bien claro. Así, comprende un periodo sistólico y comprende un periodo diastólico. ¿Ya? Que ambos tienen importancia dentro de lo que es mantener la función de bomba cardíaca, porque el corazón, su principal función es ser una bomba, ¿ya? Y mediante esa bomba permitir el flujo sanguíneo. Buenos días, doctor. Permitir el flujo sanguíneo hacia todos los órganos y a su vez recoger el flujo sanguíneo y volverlo a mandar a la circulación pulmonar, ¿no? Entonces es algo bastante característico del ciclo cardíaco. Presenta dos grandes periodos, de los cuales dura 0,83 segundos. Todo el ciclo cardíaco, sístole, diástole incluido, dura 0,83 segundos, ¿ya? Y son cambios importantes que vamos a ver ahorita, que permiten el mantenimiento de la función cardíaca, que es de bomba. Y esa bomba va a inyectar la sangre hacia el tejido o hacia la circulación periférica. De manera general o de manera de repaso, no se olviden que el corazón, si bien es una bomba, podría decirse que es dos corazones unidos. Se dice que hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, pero se refiere a la circulación que estos permiten, ¿ya? No se olviden que el lado izquierdo, ¿ya? Es decir, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, se van a encargar de inyectar la sangre hacia dónde, hacia la circulación sistémica, ¿ya? Hasta cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestras células, mediante los vasos sanguíneos hasta llegar al nivel de capilar, y va a recoger toda la sangre mediante el sistema venoso, y mediante el retorno venoso lo lleva a la aurícula derecha, y ahí el corazón derecho, conjuntamente con el ventrículo derecho, van a eyectar la sangre hacia dónde, hacia la circulación pulmonar. Y en el pulmón es donde va a volver a oxigenarse la sangre y nuevamente va a retornar a la aurícula izquierda. Entonces, eso es un ciclo, ¿ya? Y para que esto se permita, tiene que haber estos dos periodos, ¿ya? El periodo tal vez más fácil de entender, así en primera instancia, es el periodo diastólico, ¿ya? Empecemos con la diástole. Se conoce como el periodo de relajación, el periodo de... Eso, se conoce como el periodo de relajación del corazón. Esta diástole tiene 3 periodos que duran exactamente el mismo tiempo. Ya por eso se dice que son 3/3. O sea, no hay diferencia de los tiempos del periodo diastólico. ¿Cuáles son esos periodos del tiempo diastólico? Primero es el periodo de llenado rápido. Ya, de hecho aquí lo tenemos. Empecemos desde acá, desde la línea. El primer periodo se conoce como el periodo de flujo rápido o de llenado rápido. El segundo periodo, o el tercio medio, ¿ya? Se conoce como el periodo de diástasis, ¿no? O de llenado lento. Y el último periodo se conoce como el periodo de contracción auricular. ¿Qué ocurre en estos periodos? Es importante. Cuando la sangre está retornando, ya sea corazón derecho o corazón izquierdo, primeramente que nada empieza a llenar en las aurículas, ¿ya? Es decir, las aurículas son las primeras que se cargan de sangre mientras está terminando el periodo sistólico. En sístole, estas dos válvulas van a estar cerradas. Las auriculoventriculares, que son las que separan la aurícula del ventrículo, están cerradas. Entonces, como están cerradas, aquí se empieza a llenar de sangre por retorno venoso, la sangre de las venas pulmonares y de las venas cavas que están llenando mis aurículas, ¿sí? Pero una vez termina el periodo sistólico, rápidamente inicia el periodo diastólico. Van a ver que en las aurículas, ¿ya?, se manejan en esos periodos cero de presión, ¿sí? ¿Me dejo entender? En ese momento. Pero al momento de que se empieza a llenar de sangre por el retorno, empieza a aumentar levemente la presión hasta 4 a 5 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Qué va a permitir eso? Que con nosotros también tenemos que saber que durante el periodo más relajado del ventrículo, el ventrículo también se encuentra en 0 milímetros de mercurio de presión.
Entonces, aquí ocurre un fenómeno de presión. La sangre se va a mover a favor de un gradiente de presión y eso nunca se olviden. En sistema circulatorio, los gradientes de presiones van a determinar el flujo de la sangre. ¿Ya? Aquí me voy con gradientes de presión. Si yo tengo aquí un vaso sanguíneo, ¿ya? Y la presión de acá es 40 y la presión de acá es 0, ¿hacia dónde se mueve la sangre? ¿Hacia dónde se mueve la sangre, Luciana? Hacia el lugar con menos presión. ¿Hacia dónde? Aquí fíjense esta simple imagen de acá. Yo tengo un lado de un vaso sanguíneo en 40 de presión y en otro lado 0 de presión. ¿Hacia dónde creen que se mueve? Hacia el lugar con menos presión. Hacia el lado derecho, ¿no? Hacia donde hay menos presión. Y mientras más sea la diferencia de presión, más rápido se mueve. ¿Ya? Eso es algo que adquiere más importancia en la parte circulatoria. Entonces, durante el periodo diastólico, como aquí empieza a llenarse de sangre las aurículas adquieren una pequeña presión, que no es mucha, fíjense que es una presión de 4 a 5, pero es lo suficientemente fuerte como para permitir el flujo hacia el ventrículo. Esa pequeña ligera presión de aumento en las aurículas va a permitir la apertura inmediatamente posterior a la sístole de ambas válvulas auriculoventriculares. Entonces, como aquí arriba hay más presión, hay 4 o 5 milímetros de mercurio y aquí hay 0 de presión, ¿hacia dónde se mueve la sangre? ¿Hacia dónde? Hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, durante el periodo de llenado rápido, la sangre por presión de las aurículas baja con rapidez hacia el ventrículo que tenía 0 de presión. Por eso se conoce como el periodo de llenado rápido, porque inmediatamente se abren las válvulas auriculoventriculares, la sangre cae, ¿ya? Pero si no hubiera esa diferencia de presión, probablemente se quedaría estancado. Pero hay diferencias de presión que permiten que la sangre de la aurícula caiga. Por eso también se dice que, ahorita vamos a ver esa parte, ¿ya? Se dice que al volumen telediastólico, el periodo de llenado rápido conjuntamente con el periodo de llenado lento van a aportar un 80% de ese volumen, ¿ya? Es decir, la mayor sangre de la que se carga en los ventrículos va a provenir de este fenómeno de llenado rápido, ¿sí? En el periodo de diástasis ya las válvulas auriculoventriculares están abiertas, la sangre está fluyendo, pero ya fluyó la mayor parte en el periodo de llenado rápido, en el primer tercio. Entonces en el periodo de llenado lento diástasis sigue fluyendo un extra de sangre, pero es lento. Ya no podría decir que sigue con la misma rapidez de la primera vez. ¿Por qué? Porque ya cayó la sangre abajo, entonces el ventrículo está ya cargado de sangre. Entonces eso se conoce como periodo de llenado lento. Una vez culmina, se fue el diagrama. Una vez culmina, fíjense, una vez culmina el periodo de llenado lento diástasis, inicia lo que se conoce como el periodo de contracción auricular. Inicia desde el nódulo sinusal, que lo voy a llevar con otro color. El estímulo eléctrico necesario que primero va a hacer una contracción a nivel de las aurículas. Entonces, si las aurículas se contraen, por así decirlo, van a permitir que un poco de sangre vaya más hacia el ventrículo. ¿Me dejo entender? Entonces, esa contracción auricular, va a permitir el 20% del volumen telediastólico final. Sí, y ahí está el 100% de mi volumen telediastólico. Que por cierto, ¿qué es volumen telediastólico? ¿Qué es? ¿Qué es, Jasmine? ¿Ya? Estos términos van a escuchar también proto, van a escuchar meso, no se sorprendan, no es muy complejo. Este término tele, meso, proto, ¿ya? Les está hablando de en qué etapa o en qué periodo. A todo lo que esté con tele es siempre al final, ¿ya? Al final de ese periodo. Telesistólico, telediastólico. Meso es en medio de ese periodo y proto es al inicio de ese periodo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, el volumen telediastólico es el volumen que hay en el ventrículo al final de la diástole. ¿Sí? Telediastólico. Ese volumen telediastólico es de 120 ml más o menos aproximadamente. ¿Sí? ¿Y de dónde llega estos 120 ml?
del periodo de llenado rápido conjuntamente con el periodo de contracción auricular. Todo eso va a cargar el ventrículo de 120 ml de sangre. Entonces ese ventrículo ya está cargado y listo para poder inyectar la sangre. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Sí? Y ahí es donde culmina esta primera parte de la diástole. Por lo que les decía, los 3 periodos de la diástole son equitativos en tiempo. Ya ocurren en tiempo casi similar, por eso se conoce como 3 tercios. Entonces, si lo pueden llamar el periodo de llenado rápido o primer tercio, periodo de diástasis o segundo tercio de la diástole, o contracción auricular o tercer periodo de la diástole, o tercer tercio de la diástole. Fíjense que esta línea, ojalá sea más alto, esta línea de color grisácea, ¿ya? Me sigue a la presión arterial, y esto es importante. Fíjense que las presiones arteriales no son tan prominentes o nunca suben mucho porque su función no es la de inyectar como lo hace el ventrículo, y eso que les quede bien claro. El ventrículo, para poder inyectar, que esto quiero que me entiendan, de acá la sangre, por lo menos del ventrículo izquierdo, tiene que llegar hasta la punta de su pie, hasta la última arteria a nivel cerebral. Entonces, para tener esa fuerza de eyección, sí requiere una contracción intensa, ya una presión intensa de contracción. Pero las aurículas no. ¿Ya? Las aurículas, por eso, si ustedes se fijan, la curva de presión atrial, de presión auricular, no es muy elevada porque estos no necesitan tanta presión. Porque su única función, ¿cuál es de las aurículas? Agarrar sangre y mandárselo al ventrículo. Agarrar sangre y mandárselo al ventrículo. A eso se le conoce como una bomba de cebado. ¿Ya? Es solamente eso, agarra y esto. Por ahí se dice que si las aurículas dejaran su función, ¿no?, por alguna enfermedad patológica como el flúter auricular, alguna vez lo van a escuchar, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque la contracción auricular solo aporta un 20% del volumen diastólico. Entonces, pero ¿en dónde sale mayor cantidad de volumen para eyección? De los 2 primeros tercios, del periodo de llenado rápido y del periodo de diástasis. Entonces, si las aurículas por algún motivo dejaran de contraerse, no pasa nada, ¿sí? No afectaría tanto. Pero si un ventrículo deja de contraerse, ahí sí estamos chao, ¿no? Porque ese ventrículo sí es el que cumple la función de eyección de la sangre hacia la circulación. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entendieron? Fíjense que en el último tercio de la diástole, la curva de presión arterial sube un poquito y ahí vemos la primera curvatura, la onda A. ¿La pueden observar acá? Ahí está marcada. La onda A. Esa onda A, fíjense que es una pequeña elevación, una pequeñísima elevación de la curva de presión arterial. ¿A qué corresponde? ¿O con qué es compatible la onda A? Con la contracción auricular. Exactamente con eso, contracción auricular. La aurícula se contrae, aumenta presión auricular, y eso es lo que se está observando en el diagrama de Williams, que en ese momento en que las aurículas se contraen, aumenta ligeramente un poco más la presión arterial, y esa presión arterial va a permitir este último 20% de sangre que pueda bajar hacia el ventrículo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok, entonces con esa parte culmina el periodo diastólico. ¿Ok? Ahí culmina el periodo diastólico. Ahora, vámonos al periodo sistólico. El periodo sistólico se podría decir que es el periodo de contracción del corazón, donde se produce la mayor importancia fisiológica. Bueno, en realidad no, ambos son necesarios para una fisiología cardíaca. Igualmente, tiene 3 periodos el periodo de sístole. Sin embargo, estos no son como la diástole equitativos en tiempo, ¿ya? Van a diferir, van a variar mucho en uno a otro. El primer periodo se conoce como el periodo de contracción isovolumétrica. El segundo periodo se conoce como el periodo de eyección. Y el último se conoce como el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Ya? Vayamos por partes. Para poder guiarnos de manera más efectiva, vamos a tomar en cuenta principalmente a la aorta. Ya podríamos tomar en cuenta a la arteria pulmonar, sí, pero la arteria pulmonar de por sí tiene bajas presiones. Pero para que me entiendan, quisiera que tomemos en cuenta netamente la aorta. La aorta siempre está con sangre, la sangre siempre está ahí, ¿no? Y sigue circulando y sigue circulando. En un periodo diastólico ya hay presión dentro de la aorta.
¿sí? Esa presión es de, ¿alguien sabe? 80 milímetros. Es decir, aquí en la aorta, en un periodo diastólico, hay 80 milímetros de presión. Esa es la presión diastólica, ¿no? Cuando ustedes tienen presión, esa es la presión, la segunda presión que nosotros vemos, la presión más bajita. ¿Ok? Entonces, esta presión, fíjense que en el ventrículo hasta el periodo de diástole hay cero de presión. Y en la aorta hay 80 de presión. Yo le pregunto, ¿hacia dónde creen que quiere ir la sangre? Hacia el ventrículo. Hacia el ventrículo, pero por suerte aquí tenemos una válvula importantísima que es la válvula aórtica. Esa válvula aórtica se cierra en el momento que esta sangre quiere retornar. Entonces ahí se queda la sangre aórtica y solo sigue fluyendo hacia el sentido anterógrafo. Pero si esa válvula estuviera abierta, entraría al ventrículo y no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, en el periodo de contracción isovolumétrica, ¿ya? Ocurre lo que nos dice ahí, el ventrículo va a empezar a contraerse de manera uniforme, pero ¿por qué se llama isovolumétrica? Porque no hay cambios de volumen. En ese momento solo el ventrículo está generando presión, nada más, porque está haciendo contracción. Si ustedes se acuerdan, en el periodo diastólico, en el último tercio, la señal eléctrica del nódulo sinusal empezó a contraer las aurículas, ¿ya? Pero la señal no se queda ahí. Va a viajar por los haces internodales a la auriculoventricular y a partir de acá, por el haz perforante de His, va a terminar por llegar la señal eléctrica hacia los ventrículos. Ya ahí es donde da el periodo de sístole. ¿A qué se refiere con la contracción isovolumétrica? Cuando el estímulo eléctrico llega, ¿ya? Las células cardíacas empiezan a contraerse. Ustedes saben del proceso de contracción de un tejido muscular, ¿no? Ocurre todos los fenómenos que ya se lo saben. Entonces esas fibras cardíacas empiezan a contraerse. Eso, en este punto de contracción isovolumétrica, aumenta la presión. Ya, y no aumenta paulatinamente, pero obviamente todo ocurre en una fracción de tiempo minúsculo, ¿no? Para nosotros es casi nada. Pero fíjense que la presión empieza a aumentar. Pongámosle, aquí empieza a aumentar a 10, después de un cachito aumenta a 30, después de un cachito aumenta a 40, y así. A eso se refiere con periodo de contracción isovolumétrica. Lo importante de que la presión ventricular aumente es que va a producir que estas válvulas se cierren. ¿Por qué les digo? Si aquí en el ventrículo yo estoy aumentando presión, ¿ya? Hay presión aumentada, va a sobrepasar en algún punto la ligera presión o casi nada de presión que tiene la aurícula, ¿sí? Nuevamente, yo le pregunto, si digamos en el ventrículo en este periodo de contracción volumétrica hay 40 de presión, ¿ya? Y en la aurícula pongámosle que hay 0 de presión o 4 milímetros de presión, ¿hacia dónde quiere ir la sangre? Evidentemente quiere retornar hacia la aurícula, pero eso no es lo que ocurre. En el momento en que la sangre quiere retornar, en el momento en que la sangre quiere retornar, estas válvulas cardíacas que están así abiertas se cierran. ¿Por qué? Porque la misma sangre le empuja de abajo hacia arriba y estas se cierran. Ahí ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares y eso ocurre durante este periodo que se está aumentando la presión, la contracción isovolumétrica, y ahí es compatible con el primer ruido cardíaco. Fíjense acá, esta pequeña fracción de línea es el periodo de contracción isovolumétrica, ¿ya? Fíjense, la onda de color celeste es la curva de presión ventricular. Entonces fíjense que la curva de presión ventricular en un primer momento está así, baja en 0 milímetros de mercurio. En el periodo de contracción auricular, por el aumento de la sangre en el ventrículo, aumenta ligeramente la presión, pero que es casi nula. ¿Cuándo realmente aumenta la presión en el ventrículo? Cuando inicia este periodo de contracción isovolumétrica, cuando la señal eléctrica de las fibras de conducción llegan y empiezan a despolarizar al músculo cardíaco, el músculo cardíaco se contrae y empieza lentamente a aumentar la presión ventricular. Eso ocurre en el periodo de contracción isovolumétrica. Algo que ocurre también en este periodo es que como la presión ventricular está aumentando, ¿ya? Y va a ganar a la presión de la aurícula, y por gradiente de presión la sangre va a querer retornar hacia la aurícula, pero es ese fenómeno mecánico de presión que permite que las válvulas
auriculoventriculares que estaban así, porque aquí está la aurícula y aquí está el ventrículo, y de la aurícula cayó la sangre, las válvulas se tuvieron que abrir, esa misma presión que inicia desde abajo, desde el ventrículo, va a permitir que esto se cierre así, y se cierre bien compacto. Entonces, ¿eso qué me permite? Dos cosas. Uno, que la sangre no retorna a la aurícula, y dos, que la presión siga aumentando dentro del ventrículo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ustedes observan el diagrama de Huygens en el fonocardiograma, en este periodo de contracción isovolumétrica, fíjense que tiene compatibilidad con el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco no es nada más que cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. Ese es el golpecito que hacen entre las dos y es el primero tum de su corazón. ¿Okay? También es compatible a nivel electrocardiográfico, que lo vamos a hablar la siguiente semana, con las ondas QRS, que es de despolarización ventricular. Ya ahí me está diciendo que en este momento los ventrículos se están despolarizando y eso está permitiendo la contracción de las fibras musculares. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí? No, es interesante esta parte. Entonces, la presión ventricular durante el periodo de contracción isovolumétrica aumenta, ¿ya? Aumenta que tanto que cierra las válvulas auriculoventriculares, y ahí es donde ustedes fíjense la curva de presión atrial, ¿ya? En la curva de presión atrial aparece una segunda onda, que es la onda C. ¿A qué corresponde la onda C? Teníamos la onda A. La protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia la aurícula. Y también hacia el flujo retrogrado. ¿A qué corresponde la onda C? La protrusión de la válvula auriculoventricular hacia la aurícula. ¿Ya? Eso, lo que dice Luciano. Evidentemente, los ventrículos se contraen y eso hace que las válvulas auriculoventriculares se cierren, ¿no? Pero aquí la presión sigue aumentando y ocurre algo que se conoce como una leve protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia la aurícula. Es como decir, las válvulas que están así se van metiendo más hacia la aurícula. ¿Me dejo entender? Sí, porque aquí está una presión muy fuerte, le gana totalmente la presión auricular. Entonces las válvulas que se cierran empiezan a protruir hacia la aurícula y eso genera presión dentro de la aurícula. Obviamente, si las válvulas no funcionaran como deberían, harían esto. Se abrirían, pero evidentemente no. Estas válvulas, o bueno, no tanto las válvulas, sino las cuerdas tendinosas, ¿ya? ¿Y estas cuerdas tendinosas qué son? Aquí yo tengo las válvulas y hay aquí unas cuerdas tendinosas que agarran a las válvulas a nivel de los músculos papilares de la pared ventricular. Entonces no los dejan irse hacia arriba, sino que cuando se está sometiendo a la presión, los agarran fuertemente. ¿Para qué? Para que la válvula nunca se abra. Porque si se abriera es una válvula que no sirve. ¿Me dejo entender? Entonces, el hecho de que la presión aumente dentro del ventrículo hace que estas válvulas se quieran abrir hacia la aurícula, ¿sí? Protruyan hacia la aurícula, pero no ocurre realmente una apertura. Pero esa invasión, por así decirlo, de las válvulas auriculoventriculares es la que aumenta levemente la presión atrial y esta es la onda compatible con la onda C. No se olviden estas tres ondas. ¿Ya? La onda C va a ser compatible con la presión que se genera por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares hacia la cavidad auricular. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Pero en este momento no ocurre cambios de volumen, no hay cambios de... la sangre no se mueve hacia ningún lado. Simplemente el ventrículo genera presión. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Posteriormente al periodo de contracción isovolumétrica, fíjense que hay un periodo que se va a conocer como el periodo de eyección. Y se llama periodo de eyección, primera esta de acá, periodo de eyección, porque es en el momento donde la sangre se eyecta. Fíjense la curva de color gris, pero la que está arriba, ¿ya? Esa curva de color gris que está arriba es compatible con la presión aórtica, ya que es la que más nos interesa. Podríamos también hablar de la presión pulmonar, pero no, nos interesa más la aórtica, ¿ya? Fíjense que en un primer estadio, en el periodo diastólico, la presión aórtica está más o menos parametrada en 80 milímetros de mercurio, que sería la presión diastólica. ¿Me dejo entender? Eso permite que estas válvulas aórticas y tanto estén cerradas, entonces no hay flujo de sangre. Pero en el simple momento en el que la presión ventricular llega a sobrepasar la presión aórtica, las válvulas se abren por diferencia de presión. Eso siempre. Digamos que estaba de 10, 30, 40 durante el periodo de contracción isovolumétrica, en el periodo de eyección sobrepasó 85, un ejemplo inventado, ¿no?
esa gradiente de presión que se genera a favor permite que las válvulas aórticas se abran. Entonces, la sangre puede fluir, pero evidentemente no es que llega hasta 85 nomás la presión ventricular. Va a llegar, y si ustedes me siguen con la mirada hacia la curva de color azul, ¿hasta dónde llega el punto máximo de presión? 120. Hasta 120 milímetros de mercurio, que es compatible con la presión sistólica, ¿ya? Entonces, si aquí hay 120 milímetros de mercurio, evidentemente le reganó a la presión de la aorta, a la presión diastólica de la aorta. Entonces las válvulas se abren y la sangre va a fluir ya por gradiente de presión. Evidentemente esta presión también va a aumentar la presión dentro de la aorta. Ya, y fíjense que tanto la aorta como el ventrículo, ambos suben de presión hasta 120 milímetros de mercurio. ¿Ahí se entiende? ¿Sí? A eso se conoce como el periodo de eyección. En el momento en el que la presión ventricular sobrepasa a la presión aórtica, las válvulas aórticas se abren y la sangre fluye. ¿Ya? Esa presión máxima o sistólica puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio, ¿no? Puede ser más en algunos casos, pero en el caso más fisiológico es ese parámetro. La sangre entonces empieza a fluir y aquí hay en la aorta en ese momento 120 milímetros de mercurio. Con eso culmina el periodo de eyección. El periodo de eyección solo me está hablando de que hay eyección de la sangre. Posterior al periodo de eyección tenemos el periodo de relajación isovolumétrica, ¿ya? Nuevamente, si el músculo se contrae, se despolariza, se vuelve a repolarizar, y eso es algo que nosotros sabemos. Entonces, en el periodo de relajación isovolumétrica, las fibras musculares de todo el corazón se empiezan nuevamente a relajar, ¿ya? Empiezan a relajarse el músculo cardíaco, y eso que determina la disminución de la presión ventricular, ¿sí? El ventrículo generó presión, eyectó sangre y ahora se va a empezar a relajar. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces las presiones que llegaron hasta 120 nuevamente empiezan a descender, ¿ya? Ahora, les pregunto, en este momento en la aorta hay 120 de presión, ¿ya? Por toda la sangre que se eyectó, por las distensiones de las paredes aórticas, y en el ventrículo empieza a caer la presión. Entonces nuevamente la presión aórtica le va a ganar a la presión ventricular. ¿Hacia dónde va a querer ir la sangre? ¿Hacia dónde va a fluir? ¿Hacia dónde va a fluir? Los de atrás que dicen. ¿Hacia dónde va a fluir, Antonio? Evidentemente van a querer fluir hacia el ventrículo, pero gracias a que tenemos las válvulas aórticas que no lo permiten. Porque aquí la presión aórtica es mucho mayor durante el periodo de relajación isovolumétrica al ventricular, entonces la sangre va a querer retornar con fuerza hacia el ventrículo porque le va a ganar de presión en grande manera. Pero, nuevamente, la disposición anatómica que tienen las válvulas aórticas va a permitir que en el momento que la sangre quiera retornar hacia el ventrículo, las válvulas aórticas se cierren, ¿sí? Entonces eso no permite, es decir, la sangre empuja a estas válvulas para que se cierren. Si me dejo entender, las válvulas cuando se inyecta sangre se abren así, y cuando la sangre quiere retornar las empuja y nuevamente se cierran. ¿Hasta ahí se entiende? Y ahí es, y quiero que vean en el diagrama de Wiggen, que en el periodo de relajación isovolumétrica, ese cierre brusco, porque el segundo ruido cardíaco es un poco más brusco, ¿ya? Porque la presión aórtica es muy fuerte y quiere cerrar y quiere entrar a toda costa al ventrículo, y eso hace que las válvulas aórticas se cierren. Entonces ahí se produce el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Pero ¿a qué se debe el segundo ruido cardíaco? A ese cierre de las válvulas aórticas. ¿Por qué? Porque la sangre quiere retornar nuevamente al ventrículo, pero estas no se lo permiten. ¿Se me entendió hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, en el periodo de relajación isovolumétrica, ya la presión del ventrículo cae, la presión aórtica le gana, la sangre de la aorta quiere retornar al ventrículo, pero no se lo permite las válvulas aórticas o las válvulas semilunares, ya no permiten. Entonces, a la sangre no le queda nada más que ya que no puede volver, fluir.
¿Sí? Fluir hacia el sentido anterógrado. No le queda más, no va a retornar atrás, sino fluye hacia adelante. Entonces, si ustedes me siguen con la mirada a la curva de presión aórtica, fíjense que primero hay una muesca, y esto es algo interesante. Fíjense que hay la curva de color gris, la que está arriba, es compatible conjuntamente con la curva azul, porque ambos aumentan de presión en el periodo de eyección. Pero en el periodo de relajación isovolumétrica, la curva de presión ventricular, que es la azul, cae porque el músculo se relaja, pero la de la aorta, fíjense que en un periodo leve sube, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ya? Es por eso, porque en el momento de que hay mucha fuerza de presión en la aorta, la sangre quiere retornar de manera abrupta hacia el ventrículo, ¿sí? Y esa forma abrupta genera un leve aumento de la presión, solo en ese momento, ¿sí? En el momento en que quiere retornar y las válvulas las válvulas semilunares se cierran, ¿se entiende? A eso se conoce como la muesca epicrótica de la aórtica, de la curva de presión aórtica, se conoce así. ¿Y a qué se debe? A ese intento de la sangre de la aorta de retornar de manera abrupta al ventrículo, pero no se lo permite. Es como que yo quiera correr y me cierran la puerta, es como que me quiera salir del laboratorio ahorita y me cierran la puerta en la cara, ya me choco, ya, pero eso genera un poco de fuerza. Y esa fuerza se traduce como ese ligero aumento en la curva de la presión aórtica, pero fíjense que como la sangre no pudo retornar, entonces a la sangre le queda nada más que fluir hacia adelante, empieza a fluir en el sentido anterógrado. Entonces fíjense que la presión aórtica lentamente empieza a disminuir de presión. ¿Por qué? Porque la sangre, la cantidad de sangre que hay ahí va a determinar presión. Entonces si la sangre empieza a fluir hacia adelante, la presión también empieza a disminuir, hasta nuevamente llegar a la presión diastólica, que era de 80. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entendieron? Ahora, como en el ventrículo, en la relajación isovolumétrica, la presión está cayendo, la presión va a caer nuevamente hasta 0 milímetros de mercurio. Nuevamente va a caer hasta 0 milímetros de mercurio. Y aquí en la aurícula ya está nuevamente llena de sangre, tiene 4 a 5. Entonces nuevamente estas válvulas que estaban cerradas durante el periodo sistólico se abren. ¿Ya? Se abren y nuevamente la sangre cae y ahí entramos en el periodo diastólico. Llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. Y nuevamente se repite una y otra vez hasta el día que nos muramos. ¿Ya? ¿Se ven a entender? ¿Esta parte me entendieron? Sí. ¿Alguna duda que les quedó de esta parte? ¿Seguro? ¿Qué me he olvidado de destacar del diagrama de Wiggin? ¿Ya? Fíjense que la curva roja me habla del volumen ventricular, ¿ya? Del volumen. Fíjense que en el periodo diastólico, cuando inicia el periodo diastólico, fíjense que el volumen ventricular aumenta, ¿ya? Aumenta. Fíjense que aumenta rápidamente. Estaba en 50 de volumen y rápidamente aumenta. Ese sería en el periodo de llenado rápido. Por eso se dice que este aporta más del 80% del volumen diastólico final, porque es el que más cantidad de sangre permite la entrada, o la que más cantidad de sangre permite en el ventrículo, o aporta al ventrículo. En el periodo de diástasis, fíjense que la curva de volumen ventricular aumenta casi nada, ¿sí? Porque es un periodo de llenado lento. La sangre realmente ya no ingresa como en el periodo de llenado rápido, porque ya está lleno, así decirlo, entre comillas. Y en el último periodo de contracción auricular, fíjense que la curva de presión, de volumen, ventricular aumenta un poco más. ¿Y eso es a qué se debe? A que la aurícula se contrae y eso aporta el último 20% del volumen telediastólico final, ¿ya? Entonces, al final de la diástole, mi ventrículo está cargado de sangre. A ese volumen telediastólico final nosotros le llamamos volumen telediastólico y es de 120 ml aproximadamente, ¿ok? Pero en el periodo de sístole, la sangre se sale del ventrículo, se eyecta hacia la circulación. ¿Cuánto es lo que se eyecta? ¿Qué dicen ustedes? 70 ml. Evidentemente, fíjense que en este periodo de eyección, el volumen ventricular cae nuevamente porque la sangre se está yendo, está siendo eyectada. Ahora, el volumen sistólico es de 70 ml. Es decir, en cada latido cardíaco
ustedes a través de su sistema ventricular aportan a la circulación con 70 ml sanguíneos, ¿sí? En cada contracción ventricular. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Entonces, evidentemente, al final de la diástole tenemos 120 ml. En el periodo de eyección se eliminan 70 ml. ¿Cuántos ml van a quedar todavía en el ventrículo? 50 ml. ¿Ya? A este volumen, ¿cómo se conoce? Como el volumen telesistólico. ¿A qué se refiere con telesistólico? Al final de la sístole. ¿Okay? Esa terminación o ese prefijo tele me habla del final de algo. ¿Ya? Entonces, en este caso es el volumen telesistólico, el volumen que queda al final de la sístole, que es aproximadamente 50 ml. ¿Ya? Ahora, algo interesante es que de estos 120 ml se inyectan 70 en el mejor de los casos y se queda el ventrículo con 50. Se hace un cálculo de regla de 3 simple, ¿ya? Se dice o se estima que la cantidad de eyección es aproximadamente 60%. 60% del volumen ventricular se aporta a la circulación. A ese número en porcentaje se conoce como fracción de eyección. Y no van a confundir con volumen sistólico o con otro término, ¿ya? La fracción, o con el periodo de eyección. La fracción de eyección es aproximadamente del 60% del volumen telediastólico final, ¿ya? Es decir, de estos 120 ml, si fueran 120 ml, aproximadamente se inyectan 60%, que sería en este caso 70 ml. Pero, y esto tal vez un dato extra, cuando uno quiere hacer una valoración cardíaca, se pide un ecocardiograma, ¿ya? Aparte del ecocardiograma, hay un ecocardiograma. En el ecocardiograma les dice cuánto es la fracción de eyección, cuánto es la fracción de eyección de cada paciente, ¿sí? Entonces, si me sale 60, yo puedo imaginar que es lo correcto, lo que, pero no en todos los casos la fracción de eyección me está hablando que realmente hay un buen volumen telediastólico, ¿sí? Puede haber una fracción de eyección 60%, sí, a pesar de que el corazón tenga mucho menos del volumen telediastólico. ¿A qué me refiero? Y esto solo rapidito, no quiero avanzar en eso. Tengo aquí, por ejemplo, un corazón chagásico. Estos corazones chagásicos son gruesos en la pared ventricular, ¿ya? Y la cavidad ventricular es pequeña. Entonces aquí ya no va a entrar 120 ml, ¿sí? Va a entrar mucho menos de eso. Y el corazón va a inyectar el 60% de eso. No significa realmente que haya una buena eyección, solamente me está diciendo la fracción de eyección, cuánto es el porcentaje que se inyecta de la sangre que hay en el ventrículo, ¿sí? Si la sangre es 50 ml diastólico final y si no sé, hacemos cálculo y me sale 10 ml de eyección, puede ser fracción de eyección 60%, pero no realmente me está hablando de cómo es el volumen ventricular y si es adecuado para la circulación. ¿Por qué? Para que toda la fisiología cardíaca y circulatoria se mantenga, tiene que mantenerse algo que se conoce como el gasto cardíaco, ¿ya? Y cuando el cuerpo no puede mantener un gasto cardíaco adecuado, el corazón es insuficiente. Ya se le llama insuficiente porque no es capaz de mantener un gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Esto se lo saca fácilmente de la multiplicación del volumen sistólico con la frecuencia cardíaca, ¿ya? La frecuencia cardíaca va a ser determinada por el sistema de conducción, y eso quiero que lo entiendan muy bien. Dependiendo del sistema de conducción va a ser la frecuencia cardíaca. Normalmente la frecuencia cardíaca fisiológica, ¿cuánto es el parámetro? 60 a 100 latidos por minuto. En un minuto el sinusal dispara 60 ondas o 60 estímulos eléctricos, ¿me dejo entender? Pero hay momentos, o van a haber momentos, y esto creo que ya lo han hablado, al menos, que a veces el sinusal no es el que trabaja, o a veces entonces le comanda a otro, y estas otras estructuras del sistema de conducción no tienen la misma capacidad del sinusal de conducir a 80, van de 60 a 100, entonces van conduciendo menos. En el peor de los casos, ¿ya? Las fibras de Purkinje, que son las directas que conectan con el ventrículo, son las que toman el mando de todo el sistema eléctrico. Y estas nada más pueden conducir de 20 a 40 por minuto, ¿sí? Hagamos un cálculo. Digamos que en ese paciente hay 20 latidos
pero hay 20 latidos, pero su volumen sistólico es normal, 70 ml. ¿Cuánto sería su gasto cardíaco? 140. ¿Cómo? 140 ml. ¿Sí? A ver, hagamos el cálculo. 20 por 70. Creo que sí, 140, ¿no? 140 ml. ¿Me dejo entender? A 1400 ml. 1,4 litros de sangre, ya que se inyecta, es totalmente insuficiente para todo mi organismo. Más adelante van a ver en el tema de fisiología, cada organismo requiere su aporte de sangre necesario, ¿sí? Y si yo no le doy de esa sangre, ese órgano no va a trabajar, puede entrar en una isquemia, puede morirse el órgano. Entonces, ese tipo de gasto cardíaco es insuficiente, ¿ya? Es por eso que el gasto cardíaco más o menos normal, un poquito variable, es 5 litros en cada minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mantiene un correcto volumen sistólico y porque también se mantiene un correcto frecuencia cardíaca. Ambos me van a dar un gasto cardíaco adecuado, que es lo que necesita todo mi organismo para poder mantener sus funciones. Cuando por ejemplo están haciendo un ejercicio metabólico más intenso, como correr, trotar o algún ejercicio intenso, evidentemente el organismo requiere más aporte sanguíneo. Entonces, ¿cómo aumenta el corazón el gasto cardíaco? Aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y eso es algo que ustedes van a hacer correr media hora, el corazón va a estar latiendo más rápido que el volumen de referencia. Entonces se aumenta, y eso es lo interesante, si aumenta la frecuencia cardíaca o aumentar el volumen sistólico, ¿ya? El gasto cardíaco va a aumentar, ¿ya? Y eso es necesario principalmente cuando se requiere acciones muy demandantes como hacer ejercicio, ¿ya? Ahora, si la frecuencia cardíaca disminuye o el volumen sistólico disminuyera, el gasto cardíaco va a disminuir. Eso quiero que lo entiendan, ¿ok? ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Eso sería el repaso de ciclo cardíaco, doctor, no sé si. Muy bien, no, todo perfecto, bien hecho. Solo recordarles que evidentemente el tercer tercio de la diástole, el corazón se contrae para que pase el 20% restante, ¿no? Y esto es necesario, no es que no va a pasar nada si no se contrae, si no, no habría el tercer tercio de la diástole, sería suficiente que pase la sangre que pasa con la apertura de las válvulas. Si hay un problema en la contracción de la aurícula no se contrae, no va a pasar ese 20%. Evidentemente vamos a poder, el paciente que tiene este problema va a poder realizar actividades cotidianas, pero de manera limitada. Por ejemplo, subir gradas, hacer actividad física intensa, no va a poder. Porque, ¿a qué aporta además este 20%? Al volumen telesistólico o telediastólico, ¿no es verdad? Y este volumen telediastólico también se le conoce como precarga, y si la precarga disminuye, entonces también va a haber dificultad en el trabajo cardíaco, ¿sí? Entonces, tiene necesariamente que contraerse, ¿no? Ese volumen es esencial, ahora, el paciente que tiene menos 20% de la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, cuando va a subir grados, por ejemplo, ya no va a empezar a tener una disminución en su capacidad. Después, nada más todo. ¿Qué más recordar? ¿Qué será la postcarga? La fuerza necesaria para realizar la presión de la aorta y evitar la sangre. Ya. Ahora, en realidad es la contrafuerza que hace la sangre y que se opone al ventrículo para que éste pueda abrir las válvulas, ¿no? Por eso se llama postcarga, es esa fuerza que está en la aorta. Por eso puede subir o disminuir la postcarga. Cuando hay, por ejemplo, hipertensión, ¿verdad?, va a aumentar la postcarga. Porque una presión normal, les estaba explicando
Josué, ¿y cuánto es la presión diastólica? 80. Entonces el corazón tiene que hacer el esfuerzo para abrir la válvula aórtica que tiene 80 milímetros de mercurio. Pero si hay hipertensión y la presión diastólica es 100, entonces el corazón se tiene que esforzar más, ¿vean? Para abrir la válvula, porque la presión que está, por la que la aorta está cerrando la válvula es de 100 milímetros. Entonces eso llamamos poscarga, esa presión que está ahí, ¿no? Y luego, porque eso está todo, ¿no? A ver, solo para tener un poquito. A ver, ¿podrías describir todo lo que ocurre en el periodo de contracción isovolumétrica? Todo lo que ves en el periodo de contracción isovolumétrica, todos los fenómenos cardíacos que se producen en el periodo de contracción isovolumétrica. Allá está el periodo de contracción isovolumétrica. Empezar por las presiones. ¿Qué ves? Digamos, la presión de la aorta, ¿en cuánto está? En el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Cuál es el periodo de contracción isovolumétrica, según lo que acaba de explicar? ¿Ya? ¿Cuál será el periodo de contracción isovolumétrica? Ahí, vean, la utilidad de esta gráfica es que ustedes la dominen, que se la graben, porque si solamente saben que el periodo de contracción isovolumétrica es no, tengan en mente esta gráfica. A ver, Natalia, aquel gráfico que está allá, y mostrarnos cuál es el periodo de contracción isovolumétrica con tu dedo. ¿De dónde a dónde va? Perdida, no. ¿Cuál será? ¿De qué línea a qué línea va el periodo de contracción isovolumétrica? Aquí hay varias líneas. Vertical, ¿de dónde a dónde va? Y aumenta la presión. Sí, la presión. ¿Por Es un cambio de la A ver. otra de la válvula, abertura de la válvula y otra vez. Sería Esto es la dieta. ¿Quién puede explicar qué eventos hay en el periodo de contracción isovolumétrica? se me va a realizar. A ver. El periodo de contracción isovolumétrica, las fibras musculares se tensan, baja el volumen, la sangre no se constrica. Lo que pasa aquí es que la presión ventricular tiende a aumentar. ¿Para qué? Para vencer a la presión aórtica y así poder eyectar la sangre más adelante. Eso es lo que pasa. A ver, dime, mostrame qué exactamente ocurre. ¿De cuánto a cuánto aumenta la presión? ¿De dónde a dónde va el periodo de contracción isovolumétrica? A ver, entre las dos líneas. Ya, la presión ventricular está en 0 milímetros de mercurio. Ya va a aumentar hasta 120 milímetros de mercurio. Y la presión aórtica, si nos fijamos, está en 100 milímetros de mercurio. Y lo va a vencer, ¿verdad? No. 80 milímetros de mercurio. Hasta 80 milímetros de Sí, mercurio. 80 milímetros. Entonces, el periodo de contracción isovolumétrica va desde, digamos, si vemos la línea de las presiones, aquí estamos, si vemos la línea de las, fíjense, el periodo de contracción isovolumétrica va desde esta línea hasta esta línea. Es un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Recuerden, esta gráfica está también sobre coordenadas cartesianas. Este es el X, el eje de las Y, y este es el eje de las X. El eje de las X nos está hablando del tiempo, por eso estamos viendo periodos, la sístole, la diástole, ¿no? Y este periodo, en
y el tiempo es muy cortito, 0,03 a 0,06 segundos, ¿no? Muy corto este periodo. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Si vemos, es este entonces, de esta línea a esta línea, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la presión? La presión aórtica, ¿en cuánto está? ¿Hay algún cambio en la presión aórtica? No, no es verdad. Entonces la presión aórtica se mantiene estable. ¿Por qué? Porque está cerrada todavía la válvula auriculoventricular. ¿No es verdad? En la presión del ventrículo, ¿qué vemos? ¿Qué evento ocurre al inicio del periodo de contracción isovolumétrica? Recuerden, por eso tienen que ir viendo cada periodo y los eventos, e ir asociando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La válvula auriculoventricular se cierra. ¿Qué ocurre primero? Se cierra la válvula auriculoventricular. Y fíjense, si se cierra la válvula auriculoventricular, aquí esta válvula se cierra, o esta igual, digamos en el ventrículo izquierdo, se cierra, pero también la válvula aórtica está cerrada, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué ocurre en el ventrículo? Pero queda el ventrículo en una cámara absolutamente cerrada, ¿no? Y aumenta la tensión. ¿Y aumenta qué cosa? La presión intraventricular, la presión de la sangre que está aquí empieza a aumentar, porque la sangre no tiene a dónde ir. Estaba queriendo volver a la aurícula, pero no puede porque se acaban de cerrar las válvulas. Y entonces tampoco puede ir hacia la aorta porque la válvula aórtica está cerrada. Entonces aquí esta presión empieza a subir y se observa cómo sube abruptamente, súbitamente, rápidamente la presión, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta 80. Lo que les decíamos hoy, vence entonces aquí la presión de la aorta que tenía 80 y va a empezar el próximo periodo, pero todavía no sabemos el próximo periodo. Si en este periodo se cerraron las válvulas auriculoventriculares, ¿qué estamos viendo en el fonocardiograma? El primer ruido. Fíjense cómo todo está relacionado, ¿no? Se acaban de cerrar las válvulas auriculoventriculares y oímos el primer ruido. Entonces, cuando ustedes lo escuchen, el primer ruido, ya saben que en ese momento está empezando, ¿qué cosa? La sístole. ¿Sí? Está empezando la sístole, está empezando el periodo de contracción isovolumétrica, el ventrículo está subiendo de presión, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con el volumen? Y que la presión de la aorta, además, está aumentando el volumen, ¿no? Fíjense, perdón, está aumentando la presión. ¿Y qué pasa con el volumen? Se mantiene. ¿Cuánto era el volumen inicial del periodo de contracción isovolumétrica? 120. ¿Cómo se conoce ese volumen? Telediastónico. ¿Y qué significa el volumen telediastónico? Ya, ¿y qué pasa? ¿Qué de sangre ventricular que queda al final de la diástole. Ya, ¿y qué significa? ¿Qué cosa querrá decir? El ventrículo está lleno, vacío, semivacío. Está lleno en este momento, ¿no? Desde por eso estamos viendo los volúmenes. Estamos partiendo del volumen telediastónico, pero no hay ninguna modificación en el volumen. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas y solamente está aumentando la presión, ¿no? ¿Y qué pasa con el electrocardiograma? ¿Qué onda se ve? Está en el complejo QRS. ¿Y qué significa el QRS? Es la despolarización de los ventrículos. ¿Y para qué se despolariza un músculo? Para contraerse. Fíjense cómo este es un ejemplo de cómo sirve esta gráfica. Esta gráfica es, digamos, una herramienta didáctica muy, muy importante. Si ustedes pueden analizar
periodo por periodo van a ir relacionando cada una de las cosas que pasan. Vean, ¿para qué se despolariza el corazón? Para contraerse. ¿Y cuándo entonces se va a contraer el corazón? ¿En qué momento? En el próximo periodo, en el periodo de eyección. Ustedes han asistido a las clases. ¿Qué significa? O sea, desde aquí, desde el final de la onda S hasta el final de la onda T, ¿qué nos indica? La contracción del ventrículo. ¿Y está dónde la contracción del ventrículo? En el periodo de eyección. Fíjense cómo, ¿no? ¿Y qué ocurre ya durante el periodo de eyección con el volumen? Disminuye. ¿Por qué? Porque se está enviando la sangre a la aorta. ¿Hasta cuánto disminuye? Y entonces, al final del periodo de eyección, ¿cuánto de sangre tenemos? 50 ml. ¿Qué se llama ese volumen? ¿No? Vean, todo lo que les ha explicado Josué, podemos ir mirando y dándonos una explicación de todos los eventos que van pasando. Pero no solamente eso. ¿Qué ocurre con la aorta durante el periodo de eyección? Para empezar, ¿qué ha ocurrido en la aorta? Entre el ventrículo y la aorta. Se han abierto. Se ha abierto la válvula, ¿vean? Y ya ha empezado a llenarse la aorta. No, a llenarse, no, aumentar el volumen de la aorta. Y aumentar también, ¿qué cosa? La presión, ¿no? Es como va aumentando la presión, porque el corazón se está contrayendo. Aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿no? Hasta que termina el periodo de eyección. Y el periodo de eyección va a marcarse en qué momento. Correcto. Se cierra la válvula aórtica y empieza prácticamente el periodo de relajación isovolumétrica. Hasta ese punto, hasta que no se ha cerrado la válvula, sigue el periodo de eyección. ¿Sí? Lógicamente hablando, ¿no? Y entonces, ¿qué habla en el periodo de relajación isovolumétrica? Baja la presión. ¿Sí? ¿Qué pasa en la aorta? La presión de la aorta. Empezaremos con la presión de la aorta. ¿Qué ocurrirá? Sube. Sube ligero. Esa muesca, ¿qué se llama? O incisura aórtica, escotadura aórtica, ¿no? Y ahí tenemos. ¿Por qué? Porque se ha cerrado la válvula y ha aumentado la presión. ¿Y en cuánto se queda la presión? En 80, volvió a 80. En cambio, en el ventrículo, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuánto? Hasta 0. ¿Y qué pasa con la presión de la aurícula?